En este vídeo veremos cómo convertir un autómata finito con transiciones vacías o AF lambda en un autómata finito no determinista. Para ello, resolveremos un ejercicio práctico en el que comenzaremos con una AF lambda a modo de grafo y realizaremos los pasos necesarios hasta obtener un autómata finito no determinista equivalente representado también a modo de grafo. Comencemos. Muy bien, vamos a ver cómo convertir este autómata, que como podemos ver es un autómata finito con transiciones vacías o AF lambda, ya que tiene algunas transiciones etiquetadas con el símbolo de la cadena vacía, bien puede ser lambda o bien puede ser epsilon, en nuestro caso lambda. Vamos a ver cómo convertirlo en un autómata finito no determinista. En el anterior vídeo práctico vimos cómo convertir un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista. De modo que si ahora somos capaces de convertir una F lambda a un autómata finito no determinista, podremos después aplicar el proceso de autómata finito no determinista a autómata finito determinista. Es decir, que convirtiendo este a un AFND, también somos capaces de convertirlo a un AFD realizando el proceso del anterior vídeo práctico. Para convertirlo en un autómata finito no determinista, lo primero que tenemos que hacer es obtener la lambda clausura de cada uno de sus estados. Pero, ¿qué es esto de lambda clausura? Para entender el concepto de lambda clausura, lo primero que tenemos que saber es que es un autómata finito con transiciones vacías, que como ya explicamos en el vídeo de teoría, es un autómata que contiene transiciones etiquetadas con la cadena vacía, lambda o epsilon. Dado que esta cadena no contiene ningún símbolo, es decir, su longitud es cero, si tenemos un estado del cual sale una transición etiquetada con lambda o epsilon, hacia otro estado destino, podremos llegar hacia ese estado sin la necesidad de procesar ningún símbolo. De modo que este tipo de autómatas nos permiten alternar entre diferentes estados sin recibir ningún input. Y es que matemáticamente la lambda clausura de un estado Q se define como este mismo estado Q, unión, todos aquellos estados accesibles desde Q a través de transiciones lambda. Por ejemplo, en este autómata que tenemos en pantalla, la lambda clausura de S0 sería S0, S1 y S3. S0, el propio estado, es parte de la lambda clausura, ya que si estamos en S0, lógicamente podemos llegar al propio S0 sin procesar ningún símbolo. Y S1 y S3 también forman parte de su lambda clausura, ya que hay una transición etiquetada con lambda o epsilon hacia cada uno de ellos. Muy bien, ahora que ya conocemos el concepto de lambda clausura, podemos comenzar a obtener el de cada uno de sus estados. Vamos a poner lambda C para abreviar. En el caso de Q0 será el propio estado Q0 y aquellos estados a los que podamos llegar con transiciones vacías. Desde Q0 podemos llegar a Q1 y desde Q1 podemos llegar a Q2. Por lo tanto, su lambda clausura será Q0, el mismo estado, Q1, que podemos llegar con una transición, y Q2. En el caso de Q1 será el propio estado de nuevo y Q2, ya que es el único estado al que podemos llegar con lambda. En el caso de Q2 no hay ninguna transición que salga desde él etiquetada con lambda, por lo tanto será únicamente él mismo, Q2. Y en el caso de Q3 tenemos al propio estado Q3, Q0, ya que hay una transición con lambda, Q1, desde Q0 a Q1 también hay una transición con lambda, y Q2, ya que desde Q1 hasta Q2 hay otra transición con lambda. Por lo tanto tenemos todo el conjunto Q del autómata, es decir, podemos llegar a todos los estados sin la necesidad de procesar ningún símbolo desde Q3. Una vez hemos obtenido la lambda clausura de cada uno de sus estados, pasamos a realizar una tabla con los símbolos del alfabeto como columnas y los estados del conjunto Q del autómata como columnas. Q0, Q1, Q2 y Q3. Y aquí lo que tenemos que hacer es rellenar fijándonos en su lambda clausura. Por ejemplo, en el caso de Q0, con un 0, ¿a dónde podemos ir? No podemos ir a ningún estado con un 0. Sin embargo, recordad que el concepto de lambda clausura implica que podemos estar en cualquiera de estos tres estados
sin procesar ningún símbolo, por lo que si hay una transición etiquetada con un 0 en alguno de estos tres estados, como podemos situarnos en ellos sin procesar ningún símbolo, sería el equivalente a que haya una transición desde Q0 con un 0. Por lo tanto, desde Q0 no hay ninguna transición con un 0, desde Q1 tampoco, pero desde Q2, que forma parte de lambda clausura de Q0, sí que hay una transición, y es hacia Q1. O sea que tendremos Q1, y además, desde Q1, una vez llegamos con un 0, podemos de nuevo tomar el camino del lambda y llegar a Q2. Por lo tanto, con un 0, desde Q0 podemos ir a Q1 y a Q2. ¿Cómo? Empezaríamos yendo hacia Q1 con lambda, después volveríamos a ir a Q2 con lambda y ahí procesaríamos el 0. Con el 0 llegaríamos a Q1 y después podemos volver a Q2 con lambda, de modo que el único símbolo que hemos procesado es el 0. Ahora, con un 1, en el lambda clausura de Q0, únicamente tenemos transiciones en Q1, Q2 y Q3. Por lo tanto, desde Q0 no hay ninguna transición con un 1, pero sí que la hay en Q1, Q2 y Q3. Así que simplemente tenemos que ver a qué estados podríamos llegar procesando un 1. Digamos que iniciamos con lambda, llegamos a Q1 y ahí procesamos el 1. Estamos en Q3 y ahora con transiciones lambda podemos ir a Q0, a Q1 y a Q2. Es decir, que podemos ir a cualquier estado procesando un 1 desde Q0. Pasamos a Q1. Con un 0, ¿a dónde podemos ir? Pues su lambda clausura es Q1 y Q2. Y la única transición definida con un 0 está en Q2. Así que tendríamos que tomar el camino lambda y desde Q2 procesar el 0. Llegaríamos a Q1, así que de momento ponemos Q1 y desde Q1 podríamos tomar el camino lambda y volver a Q2. Y con un 1, ¿a dónde podemos ir? Pues podemos hacer lo mismo que antes. Procesamos el 1 desde Q1 y desde Q3 podemos ir a cualquiera de los estados del autómata, porque su lambda clausura incluye a todos los estados. Por lo tanto, podemos ir a cualquier estado. Desde Q2 con un 0, ¿a dónde podemos ir? Pues desde Q2 con un 0 podemos ir a Q1. Y la lambda clausura de Q1 es Q1 y Q2. Así que podemos ir a Q1 y a Q2. Desde Q2 con un 1, ¿a dónde podemos ir? Pues bien, aquí pasa algo interesante, y es que como la lambda clausura de Q2 es únicamente Q2, es decir, que en el estado Q2, sin procesar ningún símbolo no podemos alternar entre otros estados, simplemente podemos llegar a otro estado si hay una transición definida hacia otro estado con un símbolo determinado. En el 0 sí que teníamos ese caso, pero en el 1 no, porque simplemente vuelve al mismo. Así que desde Q2 con un 1 simplemente podemos ir a Q2. Y por último, desde Q3 con un 0, ¿dónde podemos ir? Pues bueno, no hay ninguna transición definida en Q3, pero podemos desplazarnos con lambda hacia Q0 y hacia Q1 y hacia Q2. Y desde Q2 tendríamos la transición para llegar a Q1 y después en Q1 podríamos llegar a Q2 con lambda. Así que es Q1 y Q2. O sea, es decir, desde Q3 no procesaríamos ningún símbolo y aún así llegaríamos hasta Q2, únicamente con transiciones lambda. Y una vez en Q2 procesamos el 0 y después podemos volver a procesar lambda, que no es ningún símbolo, y llegar a Q2. Así que podemos ir a Q1 y a Q2. Y con un 1, desde Q3, ¿a dónde podemos ir? Bueno, pues lo primero que podemos ver es que podemos llegar al propio estado Q3, ya que hay una transición que buclea sobre él, definida con un 1. Y después, usando lambda, podemos llegar a Q0, a Q1 y a Q2. Así que podemos llegar a todos los estados. Y ahora, una vez tenemos la tabla, simplemente tenemos que representar como un grafo el autómata, además de determinar qué estados serán finales y cuál será el estado inicial. Así que borramos esto de aquí arriba. Hemos movido la tabla ahí para poder tener más espacio para dibujar el autómata. Lo primero que vamos a hacer es dibujar los 4 estados, sin indicar cuál es el inicial ni cuál es el final. Y a continuación simplemente vamos dibujando las transiciones. Desde Q0 podemos ir con un 0 a Q1 y a Q2. Y con un 1 a Q0, a Q1, a Q2 y a Q3. Por lo tanto, bucleamos con un 1, además añadimos aquí el símbolo 1 en las transiciones que ya habíamos definido con un 0 y añadimos una transición extra etiquetada con un 1 hacia Q3. Desde Q1 con un 0 podemos ir a Q1 y a Q2.
Es decir, bucleamos con un 0 o vamos a Q sub 2. Y con un 1 podemos ir a cualquier estado. Pues lo primero, añadimos un 1 a las transiciones ya definidas y definimos dos nuevas transiciones con un 1 hacia los otros dos estados. Desde Q sub 2, con un 0 podemos ir a Q sub 1 y a Q sub 2. Pues bucleamos con un 0 o vamos a Q sub 1. Y con un 1 solo podemos ir a Q sub 2. Y por último, desde Q sub 3, con un 0 podemos ir a Q sub 1 y a Q sub 2. Y con un 1 podemos ir a cualquier estado. Pues estas dos transiciones les añadimos un 1 y definimos un bucle hacia él mismo con un 1 y una transición hacia Q sub 0 con un 1. Es un poco lioso porque en este caso están muy intercomunicados entre sí y hay demasiadas transiciones, pero el proceso ha quedado claro. Ahora solo nos queda determinar cuál será el estado inicial y el conjunto de estados finales. El estado inicial es el mismo que en el autómata finito con transiciones vacías. Es decir, si anteriormente el estado inicial era Q sub 0, ahora sigue siéndolo. ¿Y cómo determinamos qué estados serán finales? Para determinar los estados finales tenemos que entender la siguiente equivalencia. Y es que si tenemos un autómata finito con transiciones vacías A y queremos definir un autómata finito no determinista equivalente A', lo único que cambiará es el conjunto de estados finales y la función de transición. El nuevo conjunto de estados finales f' será igual al anterior conjunto de estados finales f. Y en el caso de que el estado inicial no sea final y dentro de su lambda clausura haya algún estado final, también pasará a ser final, ya que esto implicaría que desde el estado inicial podemos llegar a un estado final sin procesar ningún símbolo. Y la función de transición obviamente variará, ya que vamos a eliminar todas aquellas transiciones etiquetadas con lambda. En resumen, como habéis podido comprobar, el nuevo conjunto de estados finales estará compuesto por todos los anteriores estados finales y en el caso de que el estado inicial no fuera final y su lambda clausura nos llevara a un estado final, también lo incluiríamos. En este autómata de ejemplo, el estado inicial era el único final, así que se conserva. Y será el único final. Con este autómata finito no determinista, si miráis el vídeo práctico anterior en el que explicamos cómo convertir una FND en una FD, seríais capaces de transformarlo en un autómata finito determinista. Por lo tanto, aquí hemos explicado cómo transformar un autómata finito con transiciones vacías en un autómata finito no determinista, y si continuáis viendo el vídeo anterior, seréis capaces de transformarlo en un autómata finito determinista. Un saludo y hasta la próxima.